Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso. Hoy, queridos amigos, nos sumergimos en un tema que ha estado agitando las aguas de las redes sociales y el vibrante mundo del espectáculo, algo que sin lugar a dudas, capturará su atención por completo. Estamos hablando de la reciente y sorprendente actitud de Hande Erçel, la querida y admirada actriz turca, quien parece haber dado un giro argumental digno de una telenovela, presentándonos una retractación sobre algunos comentarios polémicos que emitió anteriormente. Sí, han leído bien y la noticia es tan jugosa como suena. Vamos a desgranar esta historia paso a paso, con todo el detalle que se merece. Como siempre, y lo digo con el mayor de los ánimos, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscripción. Cada una de sus suscripciones es un impulso monumental para nosotros, permitiéndonos seguir trayéndoles el contenido más fresco, relevante y analizado del universo del entretenimiento. No duden en presionar ese botón y, por supuesto, activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras novedades. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en este fascinante torbellino de acontecimientos. Hande Erçel no es una figura más en el panorama mediático, es un auténtico fenómeno global. Su popularidad trasciende fronteras, cautivando a millones de seguidores no solo en su natal Turquía, sino en innumerables rincones del planeta. Su carisma innato, su talento actoral indiscutible y su constante y activa presencia en las plataformas digitales la han consolidado como un referente, un ícono para una vasta audiencia que sigue cada uno de sus pasos con fervor. Por ello, cuando esta estrella emite una declaración, realiza un comentario o comparte una opinión, el impacto es inmediato, resonante y a menudo desencadena debates intensos y apasionados. En este contexto y como ya saben, recientemente se hizo público que Hande había emitido unas declaraciones que para una porción considerable de la opinión pública, resultaron ser bastante controvertidas, incluso rozando lo polémico. Los detalles exactos, las sutilezas del lenguaje han sido objeto de un sinfín de especulaciones, análisis minuciosos y, por supuesto, de mucha tinta digital. Sin embargo, lo que es innegable, lo que nadie puede refutar, es que estas palabras desataron una auténtica ola de reacciones, un tsunami de opiniones que se dividió entre las aguas de la defensa apasionada y las corrientes de la crítica más incisiva. Hablamos de un auténtico torbellino de pareceres, con algunos defendiéndola a capa y espada, argumentando con vehemencia que sus palabras fueron sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso fabricadas, y otros, por el contrario, criticándola duramente, señalando con el dedo que sus afirmaciones eran inapropiadas, insensibles o, en el peor de los casos, dañinas. La situación se tornó, como era de esperar, un tanto tensa, dejando a muchos preguntándose cuál sería la respuesta definitiva, el desenlace esperado de esta controversia que amenazaba con empañar la impecable trayectoria de la actriz. Y es precisamente en este punto de máxima tensión, donde las expectativas parecían haberse estabilizado en un estado de conflicto latente, donde entra la sorpresa mayúscula. Lo que pocos esperaban, o al menos no tan pronto, es que la propia Hande Erçel decidiera dar un paso al frente, asumir una postura proactiva y ofrecer una retractación explícita, pidiendo perdón de manera pública y, lo que es aún más sorprendente, con una humildad que ha dejado a muchos con la boca abierta. Esta no es, ni mucho menos, una situación a la que asistamos con frecuencia en el vertiginoso y a veces hermético mundo de las celebridades, donde la estrategia más común suele ser el silencio, la negación, o la desestimación de las críticas como meros ataques infundados. Sin embargo, Hande ha optado por un camino radicalmente diferente, un sendero marcado por el reconocimiento de un posible error y, si nos permiten la apreciación, por una demostración de profunda humildad y madurez. La pregunta que resuena ahora en todos los foros y conversaciones es clara: ¿qué significa esta retractación? ¿Qué poderosa fuerza, qué conjunto de circunstancias ha impulsado a Hande Erçel a dar este paso tan significativo? Las razones exactas detrás de su decisión aún están siendo diseccionadas y analizadas al milímetro por expertos en comunicación, psicólogos de masas y, por supuesto, por su apasionado fandom. Sin embargo, podemos inferir algunas claves fundamentales que probablemente hayan jugado un papel crucial en este giro de guión. En primer lugar, la implacable presión mediática, ese escrutinio constante y a veces implacable que acompaña a cualquier figura pública de su calibre, sumado a la reacción visceral e inmensamente vocal de su fandom, que es una fuerza inmensa y influyente, seguramente ejercieron una presión considerable. Cuando una figura de la talla de Hande Erçel genera un debate tan intenso, tan polarizador, es prácticamente imposible ignorar las repercusiones, las ondas expansivas de sus palabras.
La reacción de sus seguidores, divididos entre la defensa incondicional y la decepción palpable, pudo haber sido el catalizador que la llevó a una profunda reflexión sobre el impacto real y las consecuencias de sus declaraciones. Además, y esto es un aspecto profundamente humano, es muy posible que al reflexionar en frío, lejos del fragor del momento y de la presión externa, Anne Herself haya llegado a la conclusión personal de que se había equivocado, de que sus palabras, independientemente de su intención original, no fueron las más adecuadas, las más mesuradas o las más sensibles. El acto de pedir perdón, de ofrecer una retractación, es un acto de inmenso poder, especialmente cuando emana de una figura pública. Puede tener un efecto unificador, sanador y constructivo en la opinión pública. Implica reconocer de manera inequívoca que, como todos los seres humanos, somos falibles, que podemos cometer errores, y que la capacidad de retractarse, de reconocer un error y pedir disculpas, es una señal inequívoca de madurez, de fortaleza de carácter y de una inteligencia emocional a prueba de balas. Ahora analicemos en profundidad las posibles implicaciones de esta retractación. Para Anne Herzel, este movimiento estratégico podría ser la clave para recuperar la confianza de aquellos que se sintieron heridos, decepcionados o incluso ofendidos por sus comentarios anteriores. Podría ser una forma de fortalecer su imagen pública, de presentarse no solo como una artista talentosa, sino como una persona accesible, responsable y dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. En el vertiginoso y despiadado mundo digital de hoy, donde cada palabra, cada gesto, puede ser analizado, amplificado y distorsionado hasta el infinito, la habilidad de navegar por las crisis de relaciones públicas de manera efectiva es una habilidad de supervivencia crucial. Y esta retractación, sin duda, podría ser vista como una maestría en este complejo arte de la gestión de la reputación. Por otro lado, la pregunta inevitable surge: ¿cómo reaccionarán aquellos que criticaron sus comentarios? ¿Será suficiente su pedido de perdón para sanar las heridas? La naturaleza humana, a menudo teñida de escepticismo, podría llevar a algunos a verlo como una simple estrategia calculada, un movimiento de ajedrez para limpiar su imagen y disipar la tormenta mediática. Sin embargo, y esto es un consuelo para muchos en términos generales, un pedido de perdón sincero y humilde suele ser bien recibido y valorado. Las redes sociales, ese crisol de opiniones y emociones, se han inundado de comentarios al respecto, y es palpable la división de opiniones. No obstante, una tendencia que destaca de manera significativa es la de aquellos que, independientemente de sus críticas iniciales, valoran enormemente la valentía y la integridad de reconocer un error y pedir disculpas. Profundicemos un poco más en la naturaleza de los comentarios polémicos. A menudo estos comentarios surgen de una amalgama de factores: una falta de información precisa, una visión sesgada y parcial de un tema inherentemente complejo, o incluso, en algunos casos, una intención deliberada, aunque quizás mal calculada, de generar controversia y captar la atención. Sin embargo, la verdadera belleza y el poder inherente de la retractación radican en que, independientemente de la intención original detrás de las palabras, se enfoca implacablemente en el impacto que éstas tuvieron. Anne Herzel, al retractarse, está reconociendo, de manera explícita, que independientemente de lo que pudo haber querido decir, lo que dijo causó un malestar, una controversia o un daño que a sus propios ojos amerita una disculpa sincera y profunda. Es fundamental recordar, y este es un punto que debemos tener siempre presente, que Anne Herzel no es solo una actriz carismática, una estrella de la pantalla, sino también una figura pública con una plataforma de comunicación inmensamente poderosa. Sus palabras, por lo tanto, poseen un peso, una influencia y un alcance considerables. En consecuencia, la responsabilidad de lo que comunica, de los mensajes que emite, es igualmente significativa y de una magnitud proporcional. Este incidente, más allá de ser una simple anécdota del mundo del espectáculo, nos sirve a todos como un recordatorio vívido y contundente de la importancia crucial de la cautela, la reflexión profunda y la consideración de las palabras antes de expresarnos, especialmente cuando lo hacemos en el ámbito público. Un comentario que puede parecer inocuo, trivial o incluso insignificante en un contexto privado, puede desatar una tormenta de proporciones épicas si no se considera cuidadosamente el contexto, la audiencia a la que nos dirigimos y el potencial impacto que nuestras palabras puedan tener. Ahora, la pregunta que muchos se hacen con curiosidad es: ¿cuáles podrían haber sido esos comentarios polémicos? Si bien el titular de nuestra noticia no entra en detalles explícitos, podemos imaginar escenarios hipotéticos que en el panorama actual son tristemente comunes.
Podrían haber estado relacionados con temas sociales candentes, debates políticos de actualidad, cuestiones de género, o incluso, como suele suceder en la vida de las celebridades, con aspectos de su vida personal que, por desgracia, son objeto de un escrutinio público constante y a veces invasivo. En la era digital en la que vivimos, donde la información viaja a la velocidad de la luz y las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan peligrosamente, un comentario hecho en un contexto supuestamente privado puede filtrarse, viralizarse y convertirse en noticia de portada en cuestión de minutos, generando una atención no deseada y a menudo abrumadora. La retractación de Hande Erçel, por lo tanto, trasciende la categoría de mera noticia para los devotos seguidores del entretenimiento turco, se erige como un caso de estudio fascinante sobre la comunicación pública moderna, la gestión de crisis en tiempo real y la compleja dinámica de la opinión pública en la era digital. Nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la autocrítica, la humildad y la voluntad inquebrantable de corregir errores, virtudes que lamentablemente no siempre vemos exhibidas por figuras de su calibre. A veces un simple y sincero "lo siento" puede tener un poder restaurador y unificador mucho mayor que cualquier defensa elaborada, cualquier explicación retorcida o cualquier estrategia de relaciones públicas diseñada para desviar la atención. Además, pensemos en el aspecto puramente humano y emocional de esta situación. Detrás de cada figura pública, de cada estrella deslumbrante, hay una persona real, con sus propias vulnerabilidades, sus presiones, sus miedos y sus inseguridades. La constante exposición, el escrutinio público implacable y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser, sin lugar a dudas, experiencias agotadoras y desgastantes. Es muy posible que Hande haya sentido la profunda necesidad de aliviar la tensión, el malestar y la carga emocional que sus palabras generaron, tanto para sí misma como para aquellos que se sintieron afectados. El acto de pedir perdón, más allá de ser un acto de responsabilidad, puede ser un acto liberador, un proceso catártico que permite cerrar heridas, reconciliarse con uno mismo y con los demás, y seguir adelante con una mayor fortaleza y serenidad. ¿Qué podemos aprender nosotros como espectadores, como consumidores de información y como usuarios activos de estas plataformas digitales, de este fascinante evento? En primer lugar, la importancia fundamental de verificar la información. En un mar de noticias y opiniones, es fácil caer en la trampa de los titulares sensacionalistas y los fragmentos de información descontextualizada que circulan en línea. Es crucial, antes de formar una opinión definitiva, buscar fuentes fiables, contrastar la información y tratar de obtener una visión completa y matizada de los hechos. En segundo lugar, cultivar la empatía. Intentar ponernos en el lugar de los demás, comprender sus perspectivas, sus motivaciones y sus sentimientos, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas, es un ejercicio fundamental para una convivencia social sana. Y en tercer lugar, y no menos importante, la importancia de la moderación, la prudencia y el respeto en nuestras propias interacciones en línea. El aparente anonimato que a veces ofrece Internet puede llevarnos a olvidar, de forma peligrosa, que detrás de cada perfil, de cada comentario, de cada me gusta o no me gusta, hay una persona real, con sentimientos, con una historia y con una dignidad que merece ser respetada. La retractación de Hande Erçel, en definitiva, no es solo un acontecimiento que sacude el mundo del entretenimiento, sino un poderoso recordatorio de que nadie es infalible. Todos, sin excepción, podemos cometer errores, y es la forma en que respondemos a esos errores, la forma en que elegimos afrontarlos y enmendarlos, lo que realmente define nuestro carácter y nuestra integridad como seres humanos. Su decisión de pedir perdón, de reconocer su desliz, demuestra una disposición admirable para aprender, para crecer y para evolucionar, cualidades que sin duda son dignas de elogio y admiración. En resumen, hemos navegado por las intrincadas aguas de la sorprendente retractación de Hande Erçel, analizando con detenimiento las posibles razones que la impulsaron, las profundas implicaciones para su carrera y su imagen pública, y sobre todo, las valiosas lecciones que podemos extraer como individuos y como sociedad de esta compleja situación. Hemos sido testigos de cómo una figura pública, en lugar de esconderse o negar, ha optado valientemente por el camino. O del reconocimiento sincero y la disculpa humilde, un acto que sin duda resonará en el mundo del espectáculo y en las arenas digitales durante un tiempo considerable. Este gesto audaz y necesario podría marcar un punto de inflexión significativo en la forma en que se manejan las controversias en la era digital, priorizando valores fundamentales como la humildad, la responsabilidad y la empatía. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta discusión tan intrigante como informativa. Como siempre, agradezco enormemente su valioso tiempo y su atenta atención.
Ahora me encantaría escuchar su perspectiva. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la retractación de Anne de Hercel es verdaderamente sincera? ¿Qué reflexiones les suscita la gestión de crisis en el mundo del espectáculo en la actualidad? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus opiniones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son de un valor incalculable para nosotros. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir disfrutando de más vídeos de este calibre, por favor, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo. Su apoyo expresado en un simple me gusta nos anima enormemente a seguir creando y a mantener la chispa encendida. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan enterarse de esta interesante noticia y unirse a nuestra creciente comunidad. Y si por alguna razón aún no forman parte de nuestra familia, por favor, consideren activamente suscribirse a nuestro canal. Presionen ese botón de suscripción y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Estamos aquí comprometidos a traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las conversaciones más interesantes del vibrante mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Hasta pronto y que tengan una velada o un día fantástico.